presento por derecho propio en representación del Centro de Bioética, Persona y Familia, y pretendo, creo que ya se abundó mucho en argumentos jurídicos, pretendo como estudiante no solo de Derecho sino de Ciencias Políticas aportar una perspectiva distinta y hacer una crítica al proyecto de Código Civil en función del acendrado individualismo que subyace en sus postulados, sobre todo los prejuicios que tiene este individualismo en materia de familia. Esta perspectiva que vamos a adoptar pretende ponernos al resguardo del criterio materialista de la vida, que no toma en cuenta valores espirituales y sociales relacionados sobre todo con la acogida de la vida vulnerable. En efecto, la concepción del hombre de la pura eficacia económica impide ver el bien que encierra la vida humana aún cuando está marcada por grandes condicionamientos. Este imperativo biotecnológico que impera en nuestro contexto postmoderno incide negativamente de esta manera en la percepción de inviolabilidad de la vida humana. Desde este enfoque, la vida humana ya no es vista como algo indisponible que tiene su propia naturaleza y finalidad, sino como un caso hipotético particular para el ejercicio de la razón tecnológica, que va a reconocer el valor de esta vida solo si se acomoda al procedimiento definido para su operación. El Estado de Derecho como tal debe oponerse siempre a esta tendencia de la civilización moderna de disponer de la vida humana. Esta organización funcional de la sociedad que nos propone la posmodernidad considera la contingencia de la existencia de la vida humana como un principio de equivalencia y sustituibilidad de todo lo que existe. Cualquier ser humano defectuoso por una enfermedad congénita, por un síndrome de Down, es visto como alguien que podría haber sido sustituido por alguien más útil para esta sociedad funcional. Aquí es donde entra entonces a tener importancia la perspectiva de la familia. ¿Por qué? Porque en la familia es donde se acepta a la persona tal cual es y como es, sin tener en cuenta sus cualidades, sus comportamientos o la función que pueda cumplir dentro de la familia. La recepción de la sociedad funcional en tanto no es de la persona sino del individuo, y no del individuo en sí, sino en función del rol que puede llegar a cumplir dentro de esta sociedad. Desde el Centro de Bioética nos interesa particularmente aportar este enfoque, porque mientras los promotores de la reforma acusan de individualista al código del doctor Dalmacio Vélez Arfield, pierden de vista este individualismo mucho más radical que subyace a los postulados del código. La genética nos recuerda los vínculos entre las generaciones y en definitiva sobre la unidad intergeneracional de la familia humana. ¿Qué quiere decir esto? Que desde este punto de vista, si integramos la bioética en la genética, percibimos que somos parte de una cadena intergeneracional de la cual no podemos ni siquiera percibir su comienzo y su fin, y esto es un muy buen antídoto para este individualismo que es una tentación constante en el ser humano, y de esto es testigo de la historia. El peligro de dejar de considerar los propósitos y los fines de nuestras acciones lleva a identificar lo técnicamente factible con lo correcto, de manera tal que todo lo que la ciencia nos permite hacer se convierte en un imperativo. Si la ciencia nos permite evitar que nazcan individuos defectuosos o poco funcionales para esta concepción de la sociedad, hay que eliminarlos o encargarnos de que no nazcan. De esta manera, lejos de evitar la reflexión sobre la moralidad de las prácticas, lo técnicamente posible se elige como dogma respecto a nuestras acciones. Cuando el único criterio es la eficiencia y la utilidad, el empresario considera como único criterio de acción el máximo beneficio de la producción, el político la consolidación de su poder y el científico los logros de sus descubrimientos, confundiendo en ese proceso fines y medios. Bajo esta red de relaciones económicas, financieras y políticas quedan enormes flujos de población que no son propietarios de esos flujos técnicos y que siempre quedan al margen y casi siempre sometidos a este círculo. Resulta útil entonces en estas circunstancias tomarse un tiempo para reflexionar sobre los orígenes de este individualismo que subyace en el código expresamente reconocido por sus promotores y sobre el cual no se reflexiona en nuestro país. Estos temas están en debate en todo el mundo, sin embargo en todo el mundo se saca la careta y acá no vamos a las cuestiones de fondo. Y me parece que esta es la ventaja de la perspectiva de una filosofía política que tenga en cuenta cuál es la concepción de persona y de sociedad que subyace a cada uno de los postulados que se defienden. Hemos presenciado en Argentina en estos últimos años un desfile de proyectos de ley inspirados por esta concepción mecanicista, materialista, individualista de la persona. Y casi siempre han golpeado al cimiento de nuestra sociedad, que es la familia. Estos proyectos, como bien dijeron muchos antes que yo, no responden al reclamo de la sociedad, sino que son frutos de pequeños pero poderosos lobbies con apoyo mediático que han impuesto una agenda extraña a la cultura argentina, sobre todo en su perspectiva federal. Yo soy de Salta y lo percibo esto con mucha claridad. Argentina se convirtió entonces en un lugar de experimentación, como sucedió en los años 90 con la agenda neoliberal. Otra vez se nos impone desde el exterior una agenda totalmente ajena a nuestra cultura y
en detrimento de derechos legítimos de los argentinos. En estos temas, aparte, se ha dado, como dije, un giro en el país donde el centralismo porteño impone a las provincias un modelo de persona y familia que a las provincias les es totalmente extraño. En este dinamismo, otra constante que percibimos es la subordinación de los niños a los deseos de los adultos, y creo que esto ya se ha dicho bastante. Esta subordinación aparenta más libertad, pero esconde en el fondo más individualismo y vaciamiento de las instituciones. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva sociopolítica, debilitar los vínculos familiares no fortalece la libertad individual, sino que la debilita porque la persona pierde las protecciones familiares y de las asociaciones intermedias, que son las que nos defienden en el fondo del poder del Estado. Podría hablar muchísimo sobre la protección de los niños en el anteproyecto, ya se ha dicho suficiente, pero creemos que es la perspectiva adecuada en el sentido de que donde uno ve en forma más patente cómo la sociedad defiende los derechos humanos es en cómo protege a los que no pueden protegerse por sí mismos, y justamente en este sentido son un buen ejemplo los niños y más los que están en situación de desamparo. Ya se dijo suficiente respecto a la discriminación que se hace en la definición del inicio de la personalidad humana, donde expresamente se reconoce que se lo hace para que esto no obstaculice prácticas biotecnocientíficas detrás de las cuales hay intereses económicos de laboratorios en desarrollo extranjeros. Esto es reconocido expresamente por los autores no voy a hablar de las consecuencias, porque ya se dijo bastante. Ya se dijo también la reaparición de las categorías de hijos. Esto ya pasó en Argentina, antes era distinta la categoría de hijo de matrimonio que de extramatrimonial. Esto está protegido por las convenciones con jerarquía constitucional, Pacto sobre los de Costa Rica, artículo 17, inciso 5, Declaración de Derechos del Niño, artículo 2, y nosotros estamos violando esta norma de jerarquía constitucional. Un tercer aspecto, también se dijo algo ya, la discriminación que se hace entre, justo recién se hablaba de niños adoptados, los derechos que se les reconocen a los niños adoptados y no se les reconocen a los niños nacidos por procreación artificial, caso derecho a la identidad, primacía de la familia de origen biológico, derecho a votar, la posibilidad de pertenecer a la familia de origen, derecho a conocer los orígenes biológicos. El niño conocido por procreación artificial se puede morir sin que nadie le haya dicho cómo fue concebido. El derecho a preservar los vínculos fraternos, la posibilidad de mantener un vínculo con la familia de origen, la obligación de los padres de dar a conocer el origen biológico, el derecho a ser oído, adición del apellido de origen, entre otros derechos que expresamente el anteproyecto de reforma reconoce a los niños adoptados y no menciona respecto a los niños concebidos por procreación artificial. En este sentido podemos citar, lo invito a que lo lean, el fallo Fonderón e hija contra la Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se falla en contra de la Argentina por no defender justamente el derecho a la identidad con toda la historia que tenemos. Bueno, un cuarto aspecto vamos a señalar, la fecundación post-mortem, que no es más que la generación intencional de un niño huérfano. Esto obviamente violenta los derechos del niño, la ley 26.061, y aparte ignora una recomendación que se hizo en el 90 Congreso Mundial sobre Derechos de Familia, celebrado en Panamá en el año 97, en el cual se indica la necesidad de que se prohíbe expresamente la fecundación post-mortem, como en efecto lo hacen por ejemplo Italia y Alemania. El quinto aspecto, también se dijo, el alquiler de vientres, bajo la denominación de gestación por sustitución. Estas prácticas se pagan hasta $80.000 en Estados Unidos, lo cual lleva a que las familias que no pueden afrontar esta práctica se peguen un viajecito a la India, y por $4.000 una mujer de la India, eso equivale a lo que gana en 15 años de trabajo en su país de origen, se somete a esta moderna forma de esclavitud con cláusulas de vigilancia superabusivas. Lo obliga, por ejemplo, a abortar en caso de los niños en malformaciones, en particular lo que es la gestación constitucional, un montón de interrogantes que deja abierto el código y no responde. Así que, bueno, en conclusión, lo que yo quería invitar es que este debate nos lleve a pensar en la verdadera esencia de la política, y en función de esto, en el rol que le compete a los legisladores, en el rol que le compete a la ley, en la comunidad política, porque creo que si todos nosotros en nuestra vida cotidiana efectivamente valoramos cosas como mejores o peores, no tiene por qué la comunidad política, la ley, o nuestros legisladores no hacerlos, y si efectivamente en cada proyecto de ley que promueve un legislador, que apoya con su voto, subyace una visión valorativa de la Argentina, creo que los legisladores, que son representantes del pueblo o de la provincia de la nación, no pueden aplicar ese derecho de representación en pos de intereses económicos fomentados desde el extranjero. Si valoramos una Argentina que honre y premie las virtudes cívicas, no podemos premiar con la sanción de este código el individualismo más acendrado, en particular respecto a algunas de las denominaciones que hice, prácticas que son injustas, directamente porque chocan con nuestra dignidad de persona humana. No hay ningún cálculo ni consentimiento que pueda justificarlas. Y creo que en el nombre de la empleadora concepción de la libertad humana y de la autonomía y la voluntad se nos está imponiendo un régimen que somete a los más débiles intereses ajenos. Es en la familia donde se aprenden las virtudes básicas
de compartir un destino en común, las virtudes básicas que nos van a hacer buenos ciudadanos, y esta pretendida neutralidad que subyace en el código, por ejemplo, lo dijeron ya en fidelidad marital y muchísimos aspectos donde el código se abstiene de pronunciarse en cosas que evidentemente son mejores que otras, o levante la mano el que me va a discutir que es mejor la infidelidad que la fidelidad en el matrimonio con una sociedad. Se abstiene de pronunciarse el código, y esa abstención en el fondo no es una neutralidad, sino que es la elección voluntaria por el más acendrado individualismo. Respecto a la definición de persona, ya se abundan ejemplos, los hombres de color, lo único que piden a los legisladores es que no sean esta generación de legisladores los que dejen afuera a determinadas personas de la concepción de persona humana, como ya ha pasado en la historia. Muchas gracias.